Bogotá. Y para los que apenas llegaron o llegaron antes, rápidamente les cuento que el World Arbitration Update está en línea y presencialmente esta semana. Hoy en Bogotá, el jueves en La Haya, también hablando sobre los efectos de la opinión consultiva de cambio climático sobre arbitraje internacional de inversión específicamente, y el viernes desde Budapest, presencialmente también, totalmente gratis para los que quieran ir. Sí, vamos a hablar sobre los efectos de las sentencias de la Corte Europea de Justicia en materia de arbitraje de inversión y la no ejecución de los laudos en Europa, digamos que es un tema no necesariamente relacionado con cambio climático, pero ese es el tema, y también sobre la ejecución de laudos en Europa específicamente, pues, que es un tema difícil, pero ahora me corresponde con mucha, sí, con mucha felicidad darle la palabra a este panel que es sobre minería, renovables y oil and gas y disputas climáticas en la nueva economía energética. Todo esto obviamente transversalmente afectado e influido por las obligaciones de cambio climático internacionales. Y lo único que tengo que hacer es presentar a María Camila de Brigar. Ella es abogada independiente con su propia práctica, su propia firma desde hace poco, después de haber pasado por diferentes experiencias laborales, incluida, a mucho orgullo para mí, no para ella, haber trabajado como asociada en Strategy, que es la firma boutique que nosotros tenemos en Bogotá y en Washington, D.C., y haber trabajado también en la Corte Suprema de Justicia, también haber trabajado en otras firmas en Chile, en Bogotá, y teniendo ya por lo menos 8 años de experiencia. Ella sabe de arbitraje, sabe muchísimo de litigio, y es un gusto que esté con nosotros y es la moderadora de este panel. Gracias. Hola, ¿me oyen? Sí, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar en esta nueva edición del World Arbitration Update que, como decía José Antonio, tuve el gusto de coordinar por lo menos una vez. Y es un foro repleto de gente impresionante, así que bienvenidos. A los que estén viéndonos virtualmente también bienvenidos, y los invito a que dejen sus preguntas en el chat de una vez, porque al final del panel vamos a tener un espacio para responder todas las preguntas que tengan, o bueno, algunas las que alcancemos. Entonces, nuevamente gracias por la amable introducción y presentación, José Antonio. Este tema que vamos a hablar hoy, como lo pueden ver en el título, tiene que ver con las disputas climáticas en la nueva economía energética, que, como lo decíamos con David, es decir, tiene muchas aristas, realmente puede verse desde muchos puntos de vista, y es un tema que ha llamado muchísimo la atención, no solo por lo que les digo, porque tiene muchos puntos de vista, muchas aristas, sino porque nos impacta a todos, desde todos los sectores y en todo el mundo, ¿no? O sea, realmente este tema, creo que se ha hablado incluso en este foro, viéndolo desde Latinoamérica, también lo vimos desde el Asia-Pacífico, tiene temas de arbitraje comercial internacional, no disputas, y disputas ya que tienen mucho que ver con arbitraje inversionista-Estado, por lo que también nos decía la magistrada Natalia, que tiene que ver con qué pasa con los cambios regulatorios que estamos viendo alrededor del mundo. Entonces, en la próxima hora, nuestros panelistas van a abordar varios temas, porque tenemos la fortuna de tener una variedad de expertos acá que saben sobre distintos temas, y me parece que son los paneles que son más enriquecedores. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, sobre qué tipos de disputas estamos viendo. Vamos a ver, hemos visto en los últimos años en este sector, ¿cierto? Dado, digamos, la transición energética,
Vamos a hablar también sobre, como desde el punto de vista y desde la experiencia de nuestros expertos, ¿qué relevancia ha tenido incluir cláusulas arbitrales en los contratos celebrados con el Estado, como por ejemplo aquellos de exploración y producción de hidrocarburos? También de cara a, pues que obviamente Colombia quiere ser un lugar que atraiga inversión extranjera, ¿no? Y también incluso vamos a tocar temas más puntuales como cuál es el panorama actual de la demanda de energía eléctrica en Colombia y qué retos regulatorios vemos, ¿no? ¿Qué retos regulatorios vemos en el sector? Entonces, antes de seguir y ya para dar la palabra, quiero presentarles a nuestros panelistas. Tengo primero aquí a David Atanasio. David está basado en Washington, D.C. y es socio de la firma Womble Bond Dickinson. Se especializa en la resolución de conflictos transfronterizos, incluyendo litigios y arbitraje, y tiene amplia experiencia en el sector de energía y recursos naturales, en especial en Latinoamérica. Rafael Rincón es socio fundador de Rincón Castro Abogados, es árbitro y apoderado de parte en arbitrajes internacionales y nacionales en múltiples jurisdicciones. Rafael tiene más de 15 años de experiencia en solución de controversias en diversas industrias, entre las que se destacan infraestructura, energía, construcción, inversión extranjera, transporte, distribución y oil and gas. En tercer lugar está Melba Pérez Tuta. Ella es socia fundadora de Presencia Legal y Regulatoria. SAS cuenta con más de 22 años de experiencia en energía, infraestructura y transporte, estructuración de proyectos, contratación pública y privada, gobierno corporativo, mecanismos alternativos de solución de controversias y litigios, y también es amigable, componedora y árbitro de varios centros de arbitraje en el país y en el extranjero, en las especialidades de energía, infraestructura y derecho comercial. También tenemos por acá a Diana San Clemente. Diana es socia de la firma San Clemente Fernández Abogados. Sus áreas de práctica incluyen acompañar a compañías petroleras, compañías mineras y corporaciones multinacionales de la industria farmacéutica con sus negocios en Colombia. Y finalmente, tengo el gusto de presentarles a Santiago Castellanos. Santiago es vicepresidente legal de Aris Mining hace más de 3 años. Previo a ello se desempeñó como vicepresidente legal en Colombian Natural Resources por más de 10 años. Santiago además ha tenido experiencia en el sector privado, en firmas de abogados y en compañías multinacionales, en aspectos corporativos y regulatorios de minería, medio ambiente y sostenibilidad. Y por último, pues también ha supervisado estrategias de defensa en arbitrajes nacionales y domésticos, así como en litigios en materia comercial, administrativa, ambiental y laboral. Entonces, con esta presentación damos inicio a la discusión y le doy la palabra a David para que por favor nos haga una presentación sobre cuál es el tema, es decir, por qué estamos aquí sentados hablando sobre esto. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Mi agradecimiento a José Antonio Rivas y los organizadores de esta conferencia y a María Camila de Brigard por su moderación de este panel. Como abogado estadounidense, evitaré comentar sobre los matices jurídicos locales. En su lugar, ofreceré una hoja de ruta regional sobre nuestro tema y haré algunas predicciones muy tentativas. Perfecto. Nuestro tema de hoy nos pide enfocarnos en las disputas climáticas en el arbitraje internacional, un asunto actual y importante. Pero, ¿qué es exactamente una disputa climática? ¿Qué disputas climáticas estamos viendo en América Latina? ¿Y cuáles probablemente surgirán a continuación? Sin duda, la primera respuesta que viene a la mente son las disputas provocadas por medidas estatales diseñadas
para mitigar el cambio climático. Algunas de estas medidas buscan directamente reducir el consumo de combustibles fósiles. Pueden afectar negativamente a la industria de hidrocarburos y, dependiendo en la medida, también a proyectos existentes. Los ejemplos más conocidos provienen de Europa, incluyendo RWE e Uniper contra los Países Bajos. Estos casos surgieron a raíz de una ley de 2019 que eliminó progresivamente la energía de carbón durante un periodo de 10 años. Las empresas que operaban esas plantas presentaron arbitraje inversor Estado, pero los casos se suspendieron antes de que se emitieron los laudos. Son claramente disputas climáticas, pero no son, al menos hasta ahora, el tipo de disputa que realmente hemos visto en el arbitraje internacional que involucra a América Latina. ¿Es este el tipo de caso que quizás veremos en el futuro? En el lado positivo, como hemos escuchado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con su constante influencia jurídica en la región, ha subrayado la obligación de los estados de mitigar el cambio climático. En el julio de 2025, emitió su opinión consultiva sobre la emergencia climática y derechos humanos. Acerca de los temas de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París a la realidad de la región. Quiero destacar una de sus principales conclusiones. Hay muchos, pero uno. La opinión afirma, para proteger el sistema climático global y prevenir las violaciones de derechos humanos derivados a su alteración, los estados están obligados a mitigar sus emisiones de los gases de efecto invernadero. Esto requiere no solo limitar las emisiones provenientes de las actividades humanas bajo su jurisdicción, sino también proteger los sumideros de carbono que allí se encuentran. Eso sin duda apunta a medidas que podrían poner a los estados en conflicto con los intereses de inversores en el sector de hidrocarburos. Sin embargo, la opinión también agrega, la magnitud de la mitigación a cargo de cada estado debe determinarse según, primero, su contribución actual e histórico acumulado al cambio climático. Segundo, su capacidad de contribución a las medidas de mitigación. Y finalmente, tercero, las circunstancias en las que se encuentre. Dado que los países latinoamericanos no son los principales motores históricos ni actuales de las emisiones de carbono, ese razonamiento parece debilitar, en la opinión de la Corte Interamericana, según la opinión de la Corte, el argumento a favor de las medidas más drásticas para combatir el cambio climático. Aún así, la posición de la Corte Interamericana es que los estados latinoamericanos deben seguir tomando medidas significativas. Por otro lado, el consumo energético latinoamericano ya depende en gran medida de fuentes renovables, especialmente en el sector de la generación eléctrica, aunque menos en el transporte. En toda la región, aproximadamente el 65% de la electricidad proviene de fuentes renovables, mientras que la energía hidroeléctrica representa más del 45%. Eso deja poco espacio para conflictos impulsados únicamente por la política climática. Por supuesto, América Latina también es bien conocido por la producción de hidrocarburos, petróleo, gas, carbón. Al pensar en el potencial de las disputas regulatorias, necesitamos distinguir entre la energía consumida a nivel nacional y la energía producida para la exportación. La producción de hidrocarburos para exportación respalda
respalda los presupuestos estatales y en muchos países lo hace de forma muy sustancial. Una cosa es que los gobiernos adopten políticas que reduzcan el consumo interno. Otra muy distinta es reducir la producción para la exportación, especialmente cuando esa producción importa tanto para la economía y el presupuesto estatal. Eso plantea una cuestión práctica. ¿Cuántos gobiernos de la región adoptarán el tipo de oposición a la producción de petróleo y gas que ha adoptado el presidente actual en Colombia, dadas las consecuencias presupuestarias y económicas? Dicho de otro modo, uno podría preguntarse si los países latinoamericanos deberían ser quienes asuman voluntariamente los costos de un problema creado principalmente por Estados Unidos, Europa y China. También se puede preguntar qué tan probable es que muchos países latinoamericanos intenten cerrar proyectos existentes, provocando así disputas más parecidas a UNEPER contra los Países Bajos. Un alternativo es simplemente limitar nuevos proyectos de hidrocarburos, una opción que podría reducir el riesgo de tales disputas. Pasando a una categoría de disputas regulatorias completamente opuesta, quiero mencionar los casos europeos sobre energías renovables, porque son muy conocidos. No quiero detenerme en ellos, el tema ha sido tratado a fondo. Esos casos tratan de incentivos para proyectos de energía renovable, tarifas garantizadas y mecanismos similares, creados en la primera década de este siglo y retirados hace más de una década. Tras esa retirada, se provocaron muchos arbitrajes inversores estados. Desde entonces, el costo de construir proyectos renovables ha caído drásticamente. En muchos mercados, los costos de las energías renovables han alcanzado la paridad con otras fuentes de energía, lo que baja la necesidad de incentivos. Al mismo tiempo, aunque siempre hay excepciones, los estados en general son, sin duda, más conscientes de la necesidad de actuar con cautela al crear y luego retirar incentivos para las energías renovables. El ejemplo de las decenas de arbitrajes inversor-estado en España suele captar la atención. Por tanto, no parece probable que veamos otra gran oleada de casos como estos en América Latina, aunque, por supuesto, nunca se puede estar completamente seguro. Todo lo que he dicho hasta ahora sobre disputas regulatorias y arbitraje inversor-estado es, espero, interesante, pero nada sorprendente. Los que trabajamos en el arbitraje internacional a menudo nos obsesionamos con las disputas inversor-estado porque son públicas, fáciles de rastrear y tienden a presentar preguntas familiares una y otra vez. Esa tentación es aún más fuerte cuando hablamos de las disputas climáticas. Solo miramos el arbitraje inversor-estado y de hecho solo casos que desafían directamente las medidas de política climática. Sostengo que no deberíamos pensar en las disputas climáticas únicamente en esos términos. Eso sería un error. Para entender hacia dónde se dirige el arbitraje internacional, necesitamos considerar cómo el cambio climático y las respuestas regulatorias a él transformarán las industrias energética y minería. Algunos segmentos necesariamente crecerán, mientras que otros se reducirán. El futuro siempre es turbio, pero se puede identificar los contornos aproximados de los posibles cambios. Y esto es clave. Las disputas, especialmente las disputas comerciales habituales que provienen de la fricción
cotidiana de los negocios tienden a seguir el tamaño de la industria en igualdad de condiciones. Un segmento industrial inexistente no puede generar disputas. Entonces, esas disputas secundarias son donde probablemente se encuentra gran parte, quizás la mayoría de la actividad. Más negocios significa más disputas con proveedores de suministros y servicios, contratistas de construcción y clientes. A menudo pasamos por alto estos casos porque muy pocos son públicos, pero constituyen una parte fundamental de nuestro campo. Y más allá de los arbitrajes puramente comerciales, los cambios industriales impulsados por el cambio climático también generarán más disputas entre inversores y estados en los sectores afectados, incluso cuando esas disputas no se centran directamente en la política climática. ¿Qué cambios son probables que veamos en América Latina? La Agencia Internacional de la Energía proyecta que las energías renovables en América Latina seguirán creciendo en los próximos años desde una base de aproximadamente el 65% de la generación eléctrica en 2025. La mayor parte de la nueva capacidad proviene de la energía solar y eólica, no de la energía hidroeléctrica. Se espera que el gas natural se mantenga relativamente estable y se espera que el carbón y el petróleo disminuyan rápidamente como fuentes de energía eléctrica. También se espera que la demanda total de electricidad crezca y a un ritmo significativamente más rápido que en la última década. Entonces, hidroeléctrica. Como mencioné, la energía hidroeléctrica genera alrededor del 45% de la electricidad de la región. Aunque no se espera que el sector crezca, continuará siendo dominante. Por tanto, debemos esperar que sigan los arbitrajes en este ámbito. Por ejemplo, el arbitraje nacional hidroeléctrica Ituango contra empresas públicas de Medellín se refería a retrasos en la construcción de la presa de Ituango. Eólica y solar. El cambio de la mezcla de generación también implica muchos nuevos proyectos solares y eólicos y menos nuevas plantas de gas, carbón y petróleo. La expansión de la energía solar y eólica, a su vez, supone una red de nuevas relaciones comerciales entre empresas de proyectos y promotores de proyectos, propietarios de terrenos, si sean privados o públicos, compradores del suministro eléctrico, contratistas EPC, proveedores de equipos, proveedores de operaciones y mantenimiento y otros. Cada una de esas relaciones tiene el potencial de generar arbitraje, como ya ocurre en la región. Red eléctrica. El aumento de la demanda eléctrica junto con una mayoría participación en la energía eólica y solar también requiere inversión en la expansión y modernización de la red, así como en las baterías. Eso implica más disputas relacionadas con concesiones y permisos, contratos EPC, operaciones, mantenimiento y relaciones con clientes. Minería. Retrocediendo un paso más en la cadena de valor, una mayor electrificación y una mayor presencia de fuentes renovables aumentarán la demanda de materias primas, tanto dentro como fuera de la región. En términos prácticos, eso significa más minería. Según la Agencia Internacional
de la energía, la región posee un tercio o más de las reservas globales de litio y cobre. El litio es clave para las baterías que permiten el uso de energía solar por la noche y ayudan a suavizar los periodos de baja generación eólica. El cobre es fundamental para las redes eléctricas. Se espera que la producción de estos y otros minerales crezca en la región. Y con la expansión de la minería, deberíamos esperar un aumento correspondiente en toda la gama de disputas asociadas, desde casos puramente comerciales hasta reclamaciones inversor-estado. Específicamente reclamaciones inversor-estado sin conexión directa con la regulación del cambio climático. Así es como veo la panorama de las disputas climáticas. Por supuesto, los eventos imprevisibles y desproporcionados pueden marcar una gran diferencia en los lugares donde realmente surjan las disputas. Pero estas son las tendencias básicas que, en mi opinión por lo menos, deberíamos esperar. Con esto, cedo la palabra a mis compañeros panelistas que profundizarán en varios temas clave planteados por estas dinámicas. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Una introducción muy completa y que ciertamente da para investigar un montón, súper emocionante. Entonces, digamos, ya relacionado con lo que nos contabas y que yo lo venía anticipando, que uno siempre piensa en la controversia inversionista-Estado, pero también vamos a ver muchos temas en arbitraje comercial internacional. Digamos, es el tema perfecto para que pasemos a Diana, porque nos va a contar desde su experiencia cuál ha sido la importancia, que ella ha estado inmersa en todo el tema pues, de celebración de contratos, estructuración de contratos en el sector de hidrocarburos. Cuéntanos un poco desde tu experiencia, ¿cuál ha sido la importancia de incluir esas cláusulas arbitrales en esos contratos? Hola, buenos días a todos. Muchas gracias a José Antonio y a World Arbitration Forum Update, para recibirnos esta mañana acá, al doctor Botero por recibirnos en su casa esta mañana. Y digamos, voy a hablar un poco, es el paso atrás de que se dé el conflicto. En Colombia siempre ha habido una preocupación importante por incentivar las fuentes no convencionales de energía y más concretamente desde el 2014 cuando se estableció la regulación marco. Dentro de ella nunca ha perdido la trascendencia de pactar cláusulas de arbitraje porque es un incentivo muy importante para los inversionistas extranjeros que les permite darles certeza de las reglas de juego en Colombia. En ese orden de ideas, desde el 2004, cuando se suscribieron los primeros contratos de exploración y producción petrolera, en ese momento I&E, el contrato Tayrona, que hoy es Guajira Off 0, se incluyó una cláusula de arbitraje, en este caso arbitraje nacional, y a medida que pasaron los años y se vio que esto era un mecanismo importante para que estas inversiones que tienen una cuantía increíble, se empezó a pensar en incluir las cláusulas de arbitraje internacional dentro de los contratos. Es así que en el 2018 el Estado emitió la directiva número 4 del 18 de mayo de 2018, estableciendo las políticas en materia arbitral, en el cual exigía el concepto previo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para arbitrajes internacionales. Esto permitió que se abriera la puerta a que se pactara con este concepto previo y de esta manera se pudo incluir una cláusula de arbitraje internacional en los contratos de exploración y producción costa afuera en el 2018. Si a mí me preguntan en ese momento cuál fue o cuáles fueron las cláusulas más importantes que dieron lugar a que inversionistas extranjeros se le midieran a la exploración de hidrocarburos costa afuera, esta fue una y la otra fue la cláusula de seguros. Hasta que estas dos cláusulas no se cerraron en el modelo de contrato, no hubo compañías del tamaño de
ExxonMobil, Repsol, Noble Energy, Shell, que dijeron no le medimos a firmar un contrato de esta índole porque pues las inversiones son de largo plazo y muy cuantiosas. Más adelante, bueno, les voy a leer una parte de esta cláusula como fue incluida en el contrato, que es importante. Dice, salvo que en el presente contrato se disponga de otra cosa, todas las controversias relativas al presente contrato o que se deriven o guarden relación con el mismo, y esto es muy importante dentro de la cláusula, incluidas las consecuencias económicas de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales, se resolverá por un tribunal arbitral. El tribunal mediante arbitraje internacional de conformidad con las siguientes reglas. Y en la primera parte dice, el tribunal se sujetará a la última versión publicada del reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, el reglamento CCI, y será administrado por la CCI. Y bueno, vienen todas las reglas para la selección de los árbitros, que son 3 árbitros, etcétera. Pero sin esta cláusula no habrá habido esos contratos en el 2019 cuando se firmaron. Eso era claro, estuvieron a punto de pararse de la mesa y luego de las diferentes negociaciones y a que esta directiva, la número 4, permitió que se pactara, bueno, con todas las excepciones, con los conceptos previos, pero se logró que hubiera, que las compañías internacionales se le midieran a estas exploraciones de gran envergadura. Luego más adelante nos aparece la directiva presidencial número 5 del 16 de julio del 2025 que también tiene estas reglas, pero que restringe los conceptos previos, inclusive para el arbitraje nacional. Entonces, ahí se ve que hay como una tendencia del Estado a cerrar un poco más porque se vuelve un poco cauteloso en la medida en que ha habido ya de entonces acá varias controversias arbitrales. Sin embargo, nos vamos más adelante en esa preocupación de movernos hacia la transición energética, que hoy los expertos la llaman de adición energética. Y aparecen los proyectos también de gran envergadura de generación de energía eólica costa afuera. Y allí vemos un cambio de la concepción de la figura contractual y pasamos a ver que el Estado las diseña como permisos de concesión y las divide en 2 etapas, lo que es la parte inicial de estudios y luego la suscripción de la actividad de generación como tal, de producción de generación. En el caso de la ocupación temporal, el borrador de resolución en su día que se emite es una concesión proyecto de generación de energía eólica costa afuera. Son resoluciones administrativas emitidas por la DIMAR. Y en ese orden de ideas ya no estamos hablando de un contrato, sino de actos administrativos y en el caso de que haya una controversia estamos de nuevo de vuelta al contencioso administrativo. En este proceso hubo 8 o 9 compañías que calificaron, pero solamente se postuló una y se otorgó un solo permiso por parte de la DIMAR. Y si nos vamos también al campo de energía, en las revisiones se puede ver que en las minutas de los contratos de la subasta CLP para la contratación de energía a largo plazo que incluyen fuentes de generación eólica y fotovoltaica, se limita la resolución de conflictos al arbitraje nacional bajo las reglas de la Cámara de Comercio de Bogotá. Entonces, si bien tenemos arbitraje internacional, arbitraje nacional, en las concesiones de eólica costa afuera, actos administrativos sin ningún tipo de métodos alternativos de resolución de conflicto, seguimos viendo que siempre va a haber una preocupación de los inversionistas extranjeros porque se les acoja esta petición de tener el arbitraje en general.
ya sea nacional o internacional, lo que les va a dar una tranquilidad de hacer inversiones muy importantes a largo plazo. No sé, ¿alguno va a hablar de Venezuela o de los temas del país vecino? ¿No? Bueno, a ver, Colombia ha perdido una ventana muy importante en los últimos años en la parte de exploración y producción de hidrocarburos, porque los países vecinos estaban de alguna manera dormidos por sus controversias internas, y en este momento pues tenemos a Guyana, a Suriname y por supuesto a Venezuela volviendo a abrir sus puertas a la inversión. Entonces, si Colombia quiere mantenerse en ese radar, tiene que ser muy competitivo y por lo tanto no perder de la vista nuevamente que cláusulas como el arbitraje internacional e inclusive el nacional van a generar algún movimiento estos inversores para seguir teniendo a Colombia dentro del radar. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Ciertamente, entonces, como decíamos, viéndolo desde el otro punto de vista, pues es reconfortante o tal vez da una base segura para inversionistas, contratistas, pues tener estas cláusulas en los contratos, y es interesante saberlo de alguien que ha trabajado en esto un montón y de primera mano. Vamos a hacer un paso como por temas más particulares y después volvemos con Rafael digamos, puramente tema de resolución de conflictos. Pero entonces me gustaría, Santiago, que nos cuentes, por favor, desde adentro de una compañía minera. Primero, sé que tienes por lo menos una experiencia sobre la que puedes tener una opinión de el papel del arbitraje en el sector, y también cuéntanos qué retos hay, porque eso nos va a servir mucho cuando pasemos a Melba y nos cuente también cuál es el panorama desde el punto de vista de energía. Dale. Muchas gracias, buenos días. Nuevamente, mil gracias por la invitación. A Juan Antonio, a la universidad, gracias por tenernos acá. Sí, desde el punto de vista de la empresa minera, en mi caso, minería de metales, digamos, Diana, tú tocabas varios de los temas que son claves para nosotros y que nos llevaron a esta experiencia pues muy particular a la cual ya me voy a referir, pero que ha sido sobre todo muy positiva. Los puntos claves, digamos, cuando nos preguntan a los mineros cuáles son las dos principales fuentes de conflictividad, pues hay muchas, pero claramente resaltan los cambios regulatorios, todos los temas relacionados con seguridad jurídica y todos los temas de sostenibilidad, de relacionamiento con los territorios, de relacionamiento con las comunidades, obviamente todos los temas ambientales, etcétera. Obviamente hablando así, digamos, agrupándolos de maneras muy generales. Ambos factores han llevado a muchas disputas de algunas empresas mineras contra estados y contra el Estado colombiano. Yo creo que nosotros, muy a grandes rasgos, pues como minera, siempre lo que pedimos a gritos es, por favor, estabilidad jurídica en lo posible, ¿no? Y siempre está esa tensión entre la actualización de la regulación, incluidos los temas de cambio climático, pues que son obvios y que las empresas mineras también lo tenemos en cuenta en nuestra, a su vez, actualización de procesos, de procedimientos. Y en los conceptos de derechos adquiridos, ¿no? De qué es un derecho adquirido para un minero, que hasta hace un tiempo básicamente se consideraba que tener un título minero, un contrato, pues uno empezaba, eso ya es un derecho adquirido, esa noción ha ido cambiando. Después la pregunta era, bueno, si ya tengo licencia ambiental, ¿es un derecho adquirido? Es una noción que también ha ido cambiando. Digamos, quiero parar ahí porque son como los temas muy generales, ahora sí para pasar a nuestra experiencia particular en Aris Mining, que ha sido, digamos, muy interesante y muy satisfactoria. Tú la mencionaste, Diana, es, digamos, la importancia de contar con la posibilidad de un arbitramento, de un arbitramento internacional, y en nuestro caso, digamos, en lo que derivó esa posibilidad. Entonces, Aris Mining es una compañía relativamente joven como tal en Colombia, tenemos 3 años
y es una empresa que tiene un compromiso muy fuerte de un relacionamiento diferente con las comunidades. O sea, operamos en regiones tradicionalmente muy mineras, en Segovia, Antioquia, en Marmato, Caldas, donde ha habido minería por cientos de años, realmente, y por lo tanto convivimos con mineros artesanales tradicionales, con todo tipo de diferentes actores en el territorio. Y la visión de Aris desde el principio ha sido trabajar conjuntamente, armónicamente, buscar valor, buscar una convivencia no solo más que pacífica, realmente productiva, realmente provechosa y que redunde también en la sostenibilidad del territorio. Por obvias regiones, en un territorio en el que hay muchos actores mineros trabajando, eso genera unas presiones muy fuertes sobre el ecosistema y lo mejor que uno puede pasar entonces es organizarse como empresa minera, como comunidad, y obviamente las autoridades juegan un papel en eso para que el territorio tenga un impacto positivo. ¿Qué fue lo que pasó entonces en nuestro caso? Los inversionistas anteriores de la empresa habían iniciado, los inversionistas anteriores que manejaban estos activos habían iniciado un arbitramiento internacional, un arbitramiento en el CIADI contra el Estado colombiano. Las razones de fondo, pues más o menos las que ya mencioné: conflictividad del territorio, disputas de hasta dónde voy yo, hasta dónde va usted, cuál es mi derecho, cuál es el mío, violencia, amenazas, en fin, digamos, algo que para los mineros en el territorio, lamentablemente, pues son cosas que siempre pueden volver a ocurrir. Pero la visión de Aris, como lo mencionaba hace un rato, desde que, digamos, heredamos el arbitramiento fue, bueno, ¿por qué no hacemos de esto un tema diferente, una experiencia, una oportunidad diferente de profundizar en esos intereses de la empresa, de lograr mejores soluciones para todos en el territorio? Entonces, si bien el arbitramiento ya había corrido prácticamente todo su procedimiento, ya se habían agotado alegatos de conclusión, un procedimiento obviamente muy largo, muy costoso, como se pueden imaginar, con un tema probatorio técnico muy complejo, ya estábamos, digamos, a la espera del laudo. Sin embargo, la decisión de la empresa fue: no, suspendamos el proceso y tratemos de buscar una solución negociada. Busquemos a ver si es posible, en este caso, llegar a un acuerdo provechoso para ambas partes. El primer obstáculo que encontramos fue que nos dijeron: oiga, de eso realmente no hay antecedentes, no hay tela de dónde cortar, no hay como muchas experiencias previas. Obviamente ha habido acuerdos previos, pero esto no era un acuerdo, digamos, o lo que buscábamos no era un acuerdo de contenido económico, sino, repito, para una empresa minera que está en el territorio, que se va a quedar en el territorio. Nosotros tenemos proyectos en las 3 etapas, proyectos que vienen produciendo hace muchos años. Estamos en este momento ampliando proyectos y también tenemos proyectos futuros. Entonces, estamos en todas esas etapas y necesitamos seguir trabajando con el gobierno colombiano, con probablemente varios gobiernos colombianos, cómo vamos sentando las bases de una relación duradera, ¿sí? Entonces, a pesar de ese antecedente de que no había experiencias previas, dijimos, bueno, intentémoslo. Contamos con dos golpes de suerte muy buenos. El primero, pues contar con la asesoría aquí de Rafael, que está también mi compañero de panel, y también la apertura y la buena disposición de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, especialmente, digamos, de la coordinación de arbitramentos internacionales, de mirar qué alternativas había. Ahora, la negociación no fue nada fácil, fue muy larga, el proceso duró mucho tiempo suspendido y hubo muchas propuestas, muchos acercamientos de cómo lograr algo que se adecuara, obviamente, digamos, al papel institucional del Estado colombiano y a los intereses de la empresa. Duramos tanto que incluso tuvimos un regaño de los administradores del CIADI porque ya llevaba demasiado tiempo suspendido el proceso y entonces dijeron, bueno, aquí, ¿cuál es el mensaje que están recibiendo los usuarios de que esto no se resuelve? Con ese último empujón, entonces, llegamos, digamos, a la resolución del tema, que fue, en efecto, un acuerdo amistoso que, repito, es una experiencia muy positiva para nosotros. ¿Qué fue lo que logramos? Pues no es un acuerdo, repito, económico. Se dejó de lado, digamos, las pretensiones económicas que, como corresponde a un arbitramiento de estos, básicamente un arbitramiento de contenido económico, pero lo volvimos en un arbitramiento de compromisos y de tareas para ambas partes. Entonces, el acuerdo tiene
diferentes líneas de intervención, pilares que los llamamos en el acuerdo. Algunos incluyen seguridad y otros, digamos, que quiero resaltar es un compromiso de sacar adelante un proyecto de formalización minera especialmente complejo y que han intentado varias compañías y varios actores en esta compañía, en este país, y que no ha logrado salir adelante. Entonces, de pronto si uno mira el acuerdo dice, oiga, pero en últimas, aquí el contenido tiene mucho que ver con las funciones institucionales y constitucionales y legales de las entidades públicas. Y sí, por supuesto es cierto, y obviamente el acuerdo no podía incluir probablemente nada por fuera de eso, pero especialmente valioso para nosotros es que en este marco de este acuerdo y con el liderazgo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, logramos, digamos, cuadrar para la foto a muchas entidades que normalmente no es fácil que actúen de una manera coordinada, porque esto tiene un componente obviamente ambiental, probablemente lo más importante, una autoridad ambiental que la presencia en los territorios alejados, tradicionales mineros, digamos, es oscilante, a veces están, a veces no, depende mucho de cada administración. Entonces, primero lograr eso, que la autoridad ambiental realmente se comprometa con sacar adelante estos territorios. Los temas de seguridad, los temas de la autoridad minera, que tiene que ser en últimas el que articula todos estos temas, las autoridades regionales, etcétera. Entonces, el acuerdo contiene una serie de compromisos ciertos, de mecanismos de seguimiento de tareas para sacar adelante lo que de otra forma, pues es lo que tratamos de hacer, pero probablemente sería mucho más complicado, ¿sí? De pronto cerraría con una pregunta que uno podría hacerse es, bueno, pero esto es una herramienta de planeación válida, es decir, todo este camino para llegar a este acuerdo, obviamente la respuesta es no lo sé, probablemente no, yo creo que en nuestro acuerdo, digamos, pasamos un camino, una ruta muy particular, que probablemente nadie se la imaginó cuando el arbitramiento empezó a cocinar año 2015, 2016, se vino a cerrar pues casi 10 años después en un escenario muy diferente, pero pues cerraría simplemente diciendo que el rumbo que tomó en nuestro caso y la posibilidad que tuvimos de contar con ese foro del arbitramiento pues terminó en un resultado muy positivo para nosotros y confío que también para el Estado colombiano. Bueno, muchas gracias. Primero, antes de seguir, no sé, Rafael, si quieres comentar preciso cómo te mencionaron en este punto, si tienes algún comentario, si prefieres esperar al final, está perfecto. No, si quieren al final para hacer una cierre como hablamos. Listo, perfecto. Entonces, nada, Santiago, muchas gracias por la perspectiva y por esa experiencia, como tú dices, tan particular. También muy interesante ver lo que hay detrás de todo, la cantidad de autoridades que tienen que coordinarse simplemente para que un proyecto salga adelante y ande por tantos años. Ahora, me gustaría que pasemos un poco al sector energía y Melba, si nos puedes contar un poquito parecidas las dos preguntas. Uno, si tienes algún comentario sobre el funcionamiento de pues, el arbitraje en el sector energía que has visto y cuál es el panorama actual de la demanda de energía eléctrica en Colombia, porque sé que hay muchas cosas que decir en ese frente. Gracias. Gracias, primero, pues, y felicitaciones, José Antonio. 6 años para que estemos aquí y lograr un espacio como este no es fácil. Entonces, felicitaciones y gracias por tenernos aquí. Igualmente al doctor Botero por ser anfitrión en la Universidad Javeriana, a Juan Pablo Cárdenas por tenernos presentes a todos en estos escenarios. Y alrededor, pues todo tu comité ejecutivo, José Antonio, y adicional a eso, Camila y copanelistas. Voy a cambiar un poco la dinámica. Un caso muy importante en Aris Mining. Muchos casos alrededor de cambio climático y alrededor de infraestructura energética y alrededor de energía. ¿Y por qué voy a cambiar un poco el tercio? Porque los voy a llevar al 11 de junio del año 2026. 2 de la tarde, hora Colombia,
primer partido del Mundial. Vamos a estar allí muy seguramente atentos. Detrás de ello, el reto energético mundial. México, 1970, primer mundial. Ha estado en 3, ¿no? O estará en 3. 1970, época en la que el rey Pelé se coronó. Y en 1970, ¿qué pasó? Por primera vez, el mundo de la energía nos daba la oportunidad al encender los televisores a tenerlos a color. En el año 1986, también recordado por otro astro del mundo del fútbol, Maradona, y sus maravillosos goles. 500, y esperen para que yo no vaya a fallar, 500 millones de personas se conectaron a ver el primer partido del Mundial. ¿Cuántas personas se espera se conecten el próximo 11 de junio? 6.000 millones de personas desde distintos lugares del planeta. Reto para la energía eléctrica, reto para la energía. Y adicionalmente, muchos, desde la perspectiva del medio ambiente, pueden llegar a decir, qué impacto tan grande. Y podrían llegar a decir, qué impacto tan negativo. Resulta que todos hoy, y podría pedir que levanten sus manos desde sus casas, los que están en cualquier lugar del mundo, gracias a la iniciativa de José Antonio, escuchándonos, o los que estamos acá, están llenando el álbum y están mirando qué partidos habrá. Sin perder el rigor académico, pues es muy importante traer, obviamente, a ustedes qué es lo que está pasando en el mundo desde la perspectiva de conflictos climáticos y qué es lo que pasa desde la perspectiva de la energía. Una de las grandes fuentes de generación de conflicto es la fuente de generación de energía. Las fuentes de generación de energía. ¿Con qué genero energía eléctrica? Y con una generación a partir de lo que llamamos combustibles fósiles, sale el mundo del medio ambiente a decir, levantamos nuestra mano y decimos, cuidado señores, estamos generando un daño en la perspectiva ambiental. Sin embargo, pues lo que tengo que decir es que el mundo sigue generando energía eléctrica a partir de hidrocarburos. Pero además no es que se quiera, es que estamos en una transformación, en una sociedad de una profunda riqueza tecnológica, pero aún así todavía estamos en el proceso de transformación. Entonces, en ese proceso de transformación quiero mostrarles algo que no escapa al ámbito mundial, con la diapositiva anterior, y es que acá estamos viendo la matriz energética en el país hace un par de años y hoy en lo que es algo que llamamos el mercado de energía mayorista. Es decir, que para que la energía se genere, seguimos teniendo como principal fuente el agua, como fuente subsidiaria los hidrocarburos y en los hidrocarburos una fuente de energía maravillosa en la transición y en la transformación que es el gas. No dejamos de tener combustibles líquidos y no dejamos de tener combustibles fósiles como el carbón y los distintos escenarios en los cuales puede haber mejor o menor calidad frente a los efectos climáticos. ¿Qué preveemos? Un crecimiento importante, pero señores, el mundo del arbitramiento, el mundo de los árbitros, el mundo de nosotros los actores que estamos en estos escenarios, tenemos una obligación, como esos árbitros que se están preparando para la Copa Mundial, que han sido elegidos. Muchos de nosotros hemos sido elegidos, algunos dando unas batallas tremendas para llegar a ciertos escenarios de partido. Y los que estamos siendo elegidos, es importante que veamos y observemos, como decía el entrenador, para ser campeón se requiere observar, se requiere disciplina,
y se requiere preparación física y mental. Eso dice el entrenador chino frente a un equipo que un día quiere ganar. Dice, esas tres cosas exigen preparación. Nosotros también. Y preparándonos en este tipo de escenarios, es muy importante que veamos que las proyecciones de demanda de energía siguen aumentando y las fuentes de generación enfrentan varias dificultades. Primera, agua, fenómeno del Niño. Todos los fenómenos climáticos normalmente son cíclicos. Por eso, el tema estacional y los países que no tenemos estaciones, en todo caso tenemos sequías y lluvias, y tenemos fenómenos del Niño y fenómenos de la Niña. Entonces, desde la perspectiva de generación de energía en nuestra matriz energética en Colombia y en algunas partes del mundo, lo principal es el agua. Y como hay un fenómeno del Niño, es y significa que deja de llover y además enfrentamos altas temperaturas. ¿Qué hace eso? Menos agua. ¿A quién acudimos? Al sector gas. Y el sector gas ha enfrentado en los últimos años, por ejemplo en Colombia, unos desafíos grandes. Y acá tenemos a uno de los grandes conocedores del fracking, quien lo defiende y en nuestro auditorio se dio la oportunidad de explicarnos a los árbitros en qué consiste el fracking y cómo es necesario seguir haciendo fracking, tratando de minimizar todos los efectos que eso puede generar. ¿Por qué? Porque el agua es la principal fuente. La segunda, el 26% de la demanda. Combustibles fósiles, el gas como gran transmisor, y acá tenemos unos problemas muy grandes en Colombia, en este país, en lo que a gas concierne. ¿Y el gas para qué se necesita? Para generar energía eléctrica en las grandes industrias. ¿Qué pasa con el sol y el viento? Generan muy poco, dan muy poca posibilidad. Pero adicional a eso, en energía enfrentamos algo y es la dificultad de poder tener una posibilidad de guardar, de almacenar. El almacenamiento se nos volvió toda una dificultad. Entonces, ¿qué quiero aquí? Y voy cerrando, haciéndoles una manifestación. Hay muchos actores en la cadena de energía y en esos actores tenemos los que son EPCistas, los que construyen proyectos de infraestructura con las distintas fuentes, pero además tenemos generadores, transmisores, distribuidores, comercializadores. En gas no tenemos transmisores, pero son una cantidad de actores con un tamaño de transacciones que las que están acá y que les dejo y que obviamente ustedes tendrán la oportunidad de observar, son solamente transacciones en Colombia. Y esas transacciones en Colombia, imagínenlas multiplicadas para el próximo 11 de junio, en la preparación de estadios, en la preparación de nosotros preparar esas fuentes de generación para ese espectáculo que se dará. En este tamaño de transacciones, entonces, cierro diciéndoles cómo funciona y cómo ha funcionado el solucionar controversias en Colombia a partir de la Ley 142 y 143 del año 1994, con una resolución CREC en el año 1998 tenemos una solución de controversias eminentemente técnica. Las interpretaciones de lo que se regula en Colombia las define si es en el marco de lo que llamamos acuerdos comerciales o acuerdos técnicos en la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Tenemos obviamente casos, todos muy similares. Acá solamente traje en la diapositiva que ustedes vean que minería, un reciente laudo que uno de mis asociados nos dio la oportunidad de utilizar en lo que corresponde a minería y es limitación de concesiones, como en la construcción de una planta hidroeléctrica, algo que vimos en Colombia con la que fue en su momento, en principio,
simplemente separó la construcción del proyecto por C4, por algo que llamamos en Colombia las ciudades de plástico. Exactamente lo mismo por reasentamientos de población sucedió en República Dominicana. En líneas de transmisión, toda la pelea que se da por el cambio en las condiciones de las tarifas de lo que llamaríamos en infraestructura carretera las tarifas de peajes, que son las tarifas de transmisión. En el tema de tarifas de gas, también cambios en la regulación y en las condiciones económicas y, muy importante, lo que ya se ha mencionado en este panel de incentivos de renovables. Cierro con esta diapositiva diciendo, señores, es transformación y voy a hacer una referencia específica al complemento para responderle a los millones de habitantes del planeta que se van a conectar a ese partido de fútbol y ustedes imaginen que no logran hacerlo. Esa sensación que pudieran tener, cómo nos estamos y se están preparando todos desde cada región del mundo para ese momento importante del 11 de junio. En el mundo, en Colombia, la generación de energía y obviamente lo que eso tiene en las consecuencias climáticas no es un tema de un 11 de junio, es de hora a hora, día a día, momento a momento. ¿Y quiénes son los que más necesitan la energía? No somos los que vamos a ver el partido, es la industria, es las universidades, son los hospitales, son los grandes centros de demanda de energía eléctrica y no son los hogares, normalmente son las instituciones, las industrias y los países. Y ahí no solamente conflictos, por lo que ya hemos mencionado, sino acá ya en su oportunidad Rafael, diciendo ojalá que el conflicto también es por falta de pago, cosas tan sencillas, pero que tienen unas consecuencias que lo anteceden, técnicas, regulatorias, etcétera, etcétera, que pueden incidir mucho en esa generación de energía eléctrica. Me Muchas, asusté, pensé adelante. que no íbamos a ver el partido y casi muero. Cuando Lo empezaste peor. a hablar. Lo más difícil es qué va a pasar a final de este año, qué va a pasar a inicios del próximo año. Tenemos una serie de unión de factores que pueden llevar a que efectivamente tengamos en Colombia, que ya lo estamos teniendo, señores, somos poco conscientes. Racionamiento de gas y racionamiento de energía eléctrica. Tengo que decirlo, poblaciones del Caribe colombiano, hoy, ante la falta de que tengamos unos equipos adecuados, transformadores. ¿Qué pasa en la casa cuando se sube mucho la energía o hay unas oscilaciones? Se saltan los tacos, se están saltando los tacos porque no tenemos una infraestructura adecuada para la prestación del servicio de energía. Entonces, mientras se sustituye la cantidad de infraestructura, pues se están saltando los tacos ante las olas de calor. ¿Eso qué significa? Que ya estamos teniendo unos racionamientos de horas, 6 horas, 10 horas. Imagínense eso para un empresario que vive de tener frío en sus equipos para, no es solamente enfriar, y recordémoslo todo, no es solamente enfriar la carne del día, no es solamente congelarla, son los enfriamientos de los equipos técnicos y tecnológicos que prestan otra serie de servicios en la industria. Entonces, sí tenemos un riesgo, tengo que decirlo, cada vez se materializa más. En Colombia, XM es el operador y administrador del mercado eléctrico, viene dando distintas señales que nosotros, los que estamos en el mundo del arbitraje, no podemos quedarnos de lado esperando a que llegue el conflicto. Tenemos un deber y es formarnos como los mejores árbitros en este tipo de disputas que hoy nos traes hoy aquí a discutir. Muchas gracias, Melba. Yo tuve la oportunidad de oírte recientemente en otro foro en Medellín y
es súper interesante oír estos temas aterrizados. Es decir, es muy fácil opinar y tomar postura sin saber realmente cuál es el panorama, qué es lo que demanda la gente, qué es lo que demandan las industrias y cuáles son las consecuencias de lo que estamos viviendo verdaderamente en el sector energético. Entonces, con esto le doy la palabra a Rafael para que porfa nos cuentes cuáles son esas disputas climáticas, como lo dice el título, que has visto. Y tal vez la principal disputa climática hoy es una en la que se está discutiendo en realidad si el mecanismo de solución de controversias, que es el arbitraje de inversión, es un mecanismo apropiado para resolver controversias en el contexto de una coyuntura de cambio climático. Lo que hemos visto hoy, y tal vez el punto de partida, es que ha existido un movimiento de algunas organizaciones internacionales, de algunos académicos, de algunos columnistas o personas del mundo de la opinión que han señalado que resulta necesario para que los países puedan afrontar debidamente sus obligaciones en materia de cambio climático, sustraerse, retirarse, ignorar los compromisos en materia de arbitraje de inversión e incluso algunos opinan retirarse sustancialmente y abandonar lo que es el mundo del derecho internacional de promoción y protección de las inversiones. La tesis central siendo que son los estados y sus foros domésticos quienes tienen la capacidad de decidir autónomamente qué es lo que más conviene en un contexto de transición global y de coyuntura en el contexto de cambio climático, y que estos instrumentos internacionales se convierten en una camisa de fuerza que impide que los estados puedan tomar esas decisiones que son apropiadas. Y hemos visto recientemente una serie de intercambios entre distintos factores alrededor de quienes están en contra del arbitraje de inversión y quienes están a favor del arbitraje de inversión. Y esta opinión o este debate, la verdad, lamentablemente, como se ha dado en público y en los medios, ha sido bastante pobre. Y bastante pobre incluso en los foros académicos donde se ha tenido esta discusión, porque son foros académicos que además terminan siendo o promovidos o quieren promover su posición a partir de debates y de coyunturas electorales. Y eso, de alguna forma, creo yo que le está haciendo un poco favor o nada le está haciendo a un debate productivo y de alto nivel que debemos tener. Y creo que una pregunta central que nos tenemos que hacer todos es, en una coyuntura compleja como la que acabamos de ver de múltiples proyectos, piensen nada más la coyuntura que David explicó en el contexto latinoamericano. La coyuntura en el sector de oil and gas, en el sector de minería, en el sector de energía. En realidad podemos considerar que los problemas transnacionales que vienen de estos proyectos que son transnacionales los puede resolver exclusivamente una sola corte o un solo país, y que una voz soberana es la que va a tomar esa decisión sin ningún problema. Y creo que eso es lo que nos está haciendo falta en el debate, y es, bueno, ¿cuál puede ser entonces un foro apropiado de solución de controversias? ¿No? Y muchas personas creen que el arbitraje de inversión surgió como una especie de mecanismo dentro de los tratados de libre comercio de simplemente darle protección al inversionista extranjero, nada más en un mundo de apertura económica y protección inversionista, y eso es incorrecto, eso es falso. El arbitraje de inversión, por el contrario, viene desde hace muchos años. Su origen incluso se traslada es para evitar los conflictos políticos entre naciones derivadas de cuando los nuevos países, antiguas colonias, tomaban decisiones alrededor de la propiedad o de los derechos de ciertos extranjeros en ese momento. Y entonces la pregunta es, empezó a surgir
los tribunales internacionales o las cortes arbitrales como eventuales escenarios para llegar a un consenso donde se pudiera tener un debate alrededor de estos temas. La pregunta que hay que hacerse es si estos foros internacionales han sido útiles en prevenir los conflictos políticos internacionales, que eso es una pregunta que no se ha hecho. Porque cuando se dice salgámonos del sistema, la idea que es equivocada es creer que eso evita el conflicto. No, el conflicto va a existir. La pregunta es entonces, ¿dónde se quiere resolver? ¿En un foro arbitral? Puede ser una. ¿En un foro judicial nacional? Puede ser otra. ¿O en un contexto político internacional donde se politice la disputa y entonces empezamos a ver otro tipo de medidas en ese contexto? Y ya hemos visto cómo pueden ser ese otro tipo de medidas recientemente. Entonces, ese es el debate que queremos tener. Y esa es tal vez una primera invitación que creo que es válida, y mi agradecimiento a José Antonio por esta invitación al World Arbitration Update, porque este es el debate que deberíamos estar teniendo. ¿Cuál puede ser un foro de controversias idóneo, razonable y adecuado para esto? Y con esto no estoy queriendo decir que el arbitraje no lo sea. Precisamente la comunidad arbitral, si algo ha mostrado, es una alta capacidad de reformarse, de crear reglas, de subir los estándares, de construir transparencia, que eso es algo que yo por lo menos no lo he visto en ningún otro foro internacional. Y podemos ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Internacional de Justicia, y muchos saben que el nivel de reformas que se ha dado alrededor del sistema inversionista-Estado y de discusión que se da en el sistema inversionista-Estado es mayor que el nivel de discusión que se da en el contexto de estas cortes internacionales, de cómo se resuelven los problemas, de cómo es el manejo de la prueba, de cuáles son los derechos de las partes, sustancialmente mayor. Sustancialmente mayor. Entonces, con esto es una invitación a que tengamos una discusión mucho más productiva y de alto nivel para mirar cuál puede llegar a ser ese foro. Puede que el arbitraje no sea el foro para todos los casos, perfectamente válido que no lo sea. Puede que el arbitraje sea válido en otros foros y puede que las cortes domésticas puedan llegar a ser válidas en otros foros. Entonces, ese es un primer elemento que creo que es importante. Ahora, ¿por qué estamos viendo casos de inversión en el contexto de las disputas climáticas? Pues precisamente porque creo yo que se han dado dos tipos de fenómenos. Uno, que se ha perdido recientemente una visión estratégica de los estados y del sector privado de verse como aliados estratégicos en la construcción de estos proyectos. Se ha roto mucho, digamos, los canales de comunicación entre los estados y la visión de largo plazo que tienen estos proyectos. Melba, por ejemplo, hablaba de los retos que tenemos en Colombia en el sector energético. Pues nada más, aun si nosotros lográramos superar nuestros problemas en materia de generación y destrabar los proyectos de renovables, ya los problemas que tenemos para poder implementar las líneas de transmisión que lleven la energía en donde está la generación a las ciudades del país, eso ya es un problema. Hoy ya eso va a ser un problema. Entonces, ese es otro reto además de las fuentes, ¿no? Porque podemos superar el gas y podemos superar todo esto, el agua y todo eso, pero hoy no tenemos las redes, las líneas de distribución que van a permitir hacer eso. Entonces, ahí tenemos un reto muy importante también en ese aspecto. ¿Y por qué se ha dado este rompimiento? Porque lastimosamente hemos dejado o perdimos la visión panorámica y estructural de lo que son estos proyectos, porque este proyecto no se puede concebir es como el proyecto individualmente visto así, sino hay que ver en su globalidad el proyecto que representa. Y entonces el foro, digamos, para resolver esas controversias, muchas veces el único foro que puede resolver la multiplicidad de controversias que vienen de todos estos proyectos es el arbitraje de inversión, por su naturaleza. Es el único foro donde de verdad se puede llevar al Estado, es el único foro a todo el Estado no puede decir, no, es que eso fue la agencia X o la agencia Y o el directorio tal, no, el Estado. Y el Estado tiene entonces que tomar una posición de responsabilidad frente a ese tema. Necesita coordinarse y no solo una coordinación en materia de defensa jurídica, sino en materia de gestión del proyecto. Y adicionalmente, pues el arbitraje de inversión
está permitiendo que el tema se vea no solo desde la panorámica de qué es lo local y la afectación del derecho local, sino cuáles son las otras normas que también son aplicables. Lo decía la magistrada Natalia Ángel, miren cómo la Corte Constitucional, por ejemplo, usa el derecho internacional como un parámetro fundamental en la aplicación de estándares en materia de cambio climático, de protección al medio ambiente y derechos humanos. Y cerraría con una idea o con dos ideas. La primera es, creo que es equivocado pensar que la forma de resolver el problema es subiéndole los estándares de cumplimiento a una especie de responsabilidad objetiva a los inversionistas. Creo que las sentencias de la Corte Constitucional van hacia un camino en donde cada vez más es subir los estándares al agente privado en unos niveles en donde ya el apetito entonces de inversión no es el mismo, de riesgo y de inversión no va a ser el mismo. Hay muchos inversionistas hoy en día cuestionándose si quieren invertir en Colombia y si quieren seguir en Colombia, si el nivel de riesgo va a ser ese. Y eso es algo que vale la pena considerar. Y lo segundo, cerraría tal vez en la nota positiva con la que cerró Santiago, y es, miremos cómo el arbitraje de inversión también puede ser un escenario para lograr acuerdos, arreglos de largo plazo. En el caso de Aris Mining sirvió porque había la voluntad de ambas partes de ver no solo esto como la transacción económica, sino como una relación de colaboración de largo plazo, que es lo que da el proyecto. Y entonces hubo la voluntad de todo el Estado, de la colaboración de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, los colegas que están acá y que merecen todo ese reconocimiento también, en que lograron coordinar a varias entidades y decir, mire, vamos a lograr una serie de acuerdos para colaborar y lograr que el proyecto sea sostenible en ese largo plazo. Esa visión de largo plazo creo que es lo que tenemos que recuperar. Y esa visión de largo plazo es fundamental para entender los temas estructurales y para precisamente dejar de estar en debates poco productivos, pro arbitraje o anti arbitraje. Ese es un debate muy pobre. Ese es un debate que no ayuda a nada. Ese debate que hemos visto en las redes es un debate supremamente, de una discusión intelectual supremamente baja. Eso no se está llevando hoy a ninguna discusión constructiva, ninguna. En cambio, lo que sí podemos hacer es pensar cuáles son los retos que tenemos como región, cuáles son los retos que tenemos como país y cuáles son esos foros que van a ser útiles para que esos proyectos se puedan llevar a cabo y ser productivos y sostenibles hacia un futuro. Muchísimas gracias. Mil gracias, Rafael, como siempre, por conectar de una forma muy clara lo que hemos hablado durante esta hora. Gracias a todos los que están acá y creo que alcanzamos de pronto a contestar una o dos preguntas. No sé, Majo. Sí, vale, José Antonio. Y qué pena con todos que me tome la palabra. Yo tengo una pregunta para Santiago y una pregunta también para Melba y también para Diana. Para Santiago, en el acuerdo que ustedes hicieron, ¿había compromisos de protección del sistema climático? Es una pregunta para usted, ¿sí? Y para Melba y para Diana, una pregunta es si ustedes ven en los contratos de concesión o en los contratos que se han hecho y que ya están en vigor, ¿sí? Espacio para la consideración de, ya sea renegociación o la consideración de inclusión de ciertas obligaciones que tengan en cuenta pues los derivados de obligaciones internacionales de protección al cambio climático, ¿sí? Que no necesariamente porque, y eso hablaremos luego, lo que es cierto es que antes de junio de 2025 podía haber debates sobre si existían ciertas obligaciones o no en materia de protección del cambio climático, ¿sí? Pero hoy en día es cierto, ¿sí? Sí hay obligaciones de tratados de costumbre que son obligatorias para Colombia y para todos los estados del mundo, ¿sí? Bueno, salvo, no, pues son constitucionales, entonces sí. Entonces, si ustedes ven espacio dentro de esos contratos o concesiones para que haya algún tipo ya sea renegociación
eh, conciencia de que también las concesiones tienen que tener en cuenta eso, ¿sí? Porque en última, quien es responsable es el Estado, ¿sí? Bueno, eso. Adelante, ¿cómo tienen? En orden de la pregunta. Em, el acuerdo tiene un componente ambiental fundamental, claramente sí en ese sentido. Es decir, eh, parte también de lo que nosotros buscamos es, como lo mencioné, contar con las autoridades ambientales en territorio, pero también, de pronto, curiosamente, para algunos es, oiga, autoridad ambiental, por favor, exíjanos los mismos estándares a todos, porque ya cuando uno va y mira las realidades en territorio y los papeles de los diferentes actores mineros, si bien la legislación puede ser la misma, la verdad es que el nivel de cumplimiento y el nivel de exigencia para los diferentes actores normalmente es muy diferente. Entonces, en el caso de la minería de metales, nosotros, digamos, el tema más importante gira alrededor del agua, del uso del agua. No tanto de emisiones atmosféricas, eso pues depende de cada tipo de minería. Pero como lo mencioné también, si en el territorio hay muchos actores usando y aprovechando las mismas fuentes, las mismas cuencas de agua, pues la única forma de que eso funcione bien es que sea algo realmente muy bien organizado. Y de nada sirve, digamos, que haya pues, procesos sancionatorios o diferentes niveles de exigencia a unos actores y a otros no. Entonces, ese es un componente, sí, sin duda, fundamental del acuerdo que logramos con el Estado. Estamos aquí. No sé si darte una respuesta políticamente correcta o darte la respuesta real. La políticamente correcta. La política pública, de por sí, ha estado históricamente utilizando en debates políticos, como le decía aquí mi colega Rafael, lo que tiene que ver con energía y medio ambiente. Cuando me dices incluirlas, claro, se pueden incluir, pero hay algo que es muy importante que seamos conscientes, por lo menos en Colombia, y es que en Colombia emitimos no en generación de energía eléctrica, no cuando estamos trabajando para la transmisión, no cuando estamos trabajando para la distribución de energía, no. Ahí el tema de esas cláusulas, hay momentos en los que te diría, ¿qué impacto tiene la generación con agua? ¿Qué impacto tiene la transformación y sustitución que se hizo en el año 2008 de que todas las centrales de generación térmica a carbón generaron un ciclo combinado y se fueron a gas? Y muchas hoy están diciendo, ay, ¿será que volvemos a los combustibles líquidos y al carbón? Nosotros en Colombia hemos sido absolutamente respetuosos de impacto en lo que a clima corresponde. Entonces te digo, las cláusulas sí, pero en ciertos aspectos, en lo que corresponde a generación de energía, no hay un impacto. Al contrario, lo que se ha hecho en el sector es precisamente respetar mucho el tema del clima. Lo digo por el trabajo desde distintas empresas, como en su momento fue el Grupo ISA, como fue Isagen, como desde muchas empresas lo que se ha hecho en proyectos como el proyecto Hidrosogamoso, incluso el proyecto Amoyá, es precisamente con centrales como San Carlos entrar a respetar mucho. ¿Qué sí impacta y que debemos mirar en las cláusulas? Tema del transporte. Y cuando hablo de transporte no hablo solamente de los buses de Transmilenio. Hablo del transporte de carga, de puertos y aeropuertos, donde tenemos unos impactos muy importantes en materia climática, pero no es generación de energía eléctrica. Entonces, yo te digo, políticamente correcto, claro, o sea, Antonio, incluyamos todo y te aseguro que en el sector completamente abiertos al tema. Pero la realidad es que es un escenario donde los contratos, digamos, no generan esos impactos tan grandes como nosotros
consideraríamos que efectivamente se generan. Creo que es más la discusión política acá de fracking, de hidrocarburos, de el petróleo, de no gas, de no lo quiero de aquí o no lo quiero de allá, lo cual ojalá superemos en los próximos días y tengamos realmente unas discusiones muchísimo más técnicas y sobre todo muchísimo más acertadas con la realidad del impacto climático que genera un país como Colombia. Yo diría, como para complementar lo que estás mencionando, que los contratos ya lo traen, porque es que no sería, a ver, las obligaciones contractuales, en el caso de los contratos CNP, incluyen no solamente lo que está ahí contenido, sino la aplicación de la normatividad en general. Entonces, toda la reglamentación ambiental, bien sea legal o ampliada vía jurisprudencia, obliga a las compañías a cumplir con ella. Entonces, digamos, eso por un lado. Por el otro lado, si hay industrias que sean respetuosas del medio ambiente, el sector, sin duda, de los hidrocarburos, el footprint de ellos está absolutamente controlado, los estándares son los más altos posibles. Entonces, en la medida en que ellos están muy conscientes de los impactos que puede haber en los diferentes segmentos de la cadena, el compromiso ya existe, ya está, no es adicional, no hay necesidad de incluir nada porque ellos ya tienen todo aquí adentro. Y para seguir con lo que tú estás diciendo, Santiago, realmente lo importante sería es que a todo el mundo se le mire con el mismo rasero. O sea, no es simplemente obligar a ciertas industrias cuando hay otras industrias que pues no las detallo acá, cuyo impacto es mucho más fuerte y todo lo que está legal es regulado. El problema es todas las actividades que están fuera de la ley, porque los impactos que se ven desde arriba, desde el cielo, en materia de extracción ilícita de minerales, en materia de ganadería y agricultura, que no tienen ningún tipo de control, pues si todos estuviéramos bajo esos mismos criterios, el impacto pues sería absolutamente controlado. No, contractualmente no hay necesidad de añadir nada porque ya está ahí. Ya las obligaciones ya existen. Bueno, si no hay más comentarios por acá, con eso ya tenemos que cerrar desafortunadamente, pero muchas gracias a todos.